Ahora iniciamos el panel Cambio Climático y Constitución. Hace la introducción la doctora Marta Victoria Sáchica Méndez, magistrada de la Corte Constitucional, con el tema Papel del juez constitucional en la protección ambiental y de los efectos que produce el cambio climático. Buenas tardes ya para todos, magistrados, jueces, estudiantes, ciudadanos, expertos. Para mí, por una feliz coincidencia del destino, me corresponde el inmenso e inmerecido honor de iniciar la presentación de los paneles de deliberación programados para este magno encuentro. Un encuentro en torno a la tierra. En buena hora, convocado por nuestro presidente, el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, en una tierra tan hermosa y tan grata como es el departamento del Tolima. El propósito de este encuentro es dedicar 3 días a reflexionar con la intervención de notables expertos, autoridades nacionales y regionales, magistrados, jueces, ilustres profesores, estudiantes, organizaciones sociales y ciudadanos interesados en torno a cuestiones vitales, a problemáticas universales que tocan con la vida de nuestro planeta, con la supervivencia de la humanidad y de todas las especies vivas. Estas materias se abordarán desde una perspectiva jurídica, en clave constitucional, desde la mirada de un Estado social comprometido con la vigencia de los derechos humanos y en particular con la preservación de nuestros recursos naturales y de nuestro entorno ambiental, de nuestro hábitat donde vivimos. Para tal propósito, contamos como punto de partida con una Carta Constitucional inspirada, entre otros, en postulados de un contenido esencialmente ecológico, que proclama la protección del ambiente sano como un valor, como un derecho de todos y una obligación a cargo del Estado y de todos los colombianos. Este primer panel está dedicado al análisis de la problemática que plantea al juez constitucional frente a la inevitable ocurrencia del fenómeno del cambio climático, para el cual contamos con la participación del profesor Prieur. Además, nos acompaña el profesor Gustavo Wilches Chaus, abogado de la Universidad del Cauca, experto en Derecho Ambiental, dirigió la corporación NASA Kiwi, creada por el gobierno para acompañar a las comunidades afectadas en tierra adentro. Fue el primer director de Ecofondo, dirigió la Fundación de Comunicación Funcopa Cauca y es un experto en la atención de desastres en nuestro país. También tenemos la fortuna de contar con la presencia y la participación del comentarista del doctor Julio Carrizosa Umaña, ingeniero civil y profesor titular de la Universidad Nacional, magíster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y de Economía en la Universidad de los Andes, miembro de número de la Academia de Ciencias Exactas, asesor del Banco Interamericano de Desarrollo y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y además ha estado muy ligado a consultorías de la Organización de Estados Americanos en el mismo tema. De manera invariable y decidida, nuestro Tribunal Constitucional ha sostenido en múltiples fallos lo siguiente. La defensa del medio ambiente y de su integridad constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura de nuestro Estado Social de Derecho, en cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable para su supervivencia y la de las generaciones futuras, y afirmando que la preservación de la naturaleza se encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha llamado Constitución ecológica, conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de comunidad con la naturaleza y que en gran medida propugnan por su conservación y protección. Ahora bien, todos, sin excepción, utilizando lugares comunes, en la conversación cotidiana, cuando revisamos los periódicos y las revistas,
Hablamos con preocupación y pensamos ante la evidencia de los hechos sobre lo que está pasando en muchos de los rincones de nuestro planeta azul. Precipitaciones de lluvias diluvianas, inesperadas y devastadoras, y al mismo tiempo, paradójicamente, se advierte la reducción angustiosa y agotamiento de las fuentes de agua, veranos prolongados en zonas selváticas, fábricas de nubes y deshielo con el aumento del nivel del mar, tormentas, tornados y huracanes donde antes no se presentaban. Y esto solo para enunciar algunos de los fenómenos climáticos que alertan la proximidad de una catástrofe y en algunos casos la inevitable consecuencia de desastres ecológicos y afectación de todas las formas de vida y por ende de la supervivencia de la humanidad. ¿Quién puede permanecer impávido frente a las imágenes de la tragedia ecológica ocurrida recientemente en Casanare? Las más diversas explicaciones se han dado de todos los lados, de todos los expertos, de todas las autoridades, de todos los medios de comunicación sobre lo ocurrido. Pero ¿dónde están los responsables? Conceptualmente, el cambio climático alude a una variación significativa y duradera en un periodo definido de tiempo de los patrones locales o globales del clima, cuyas causas pueden ser naturales. Por ejemplo, modificaciones en la energía solar, erupciones volcánicas, procesos biológicos, digamos, normales, pero también se presenta el cambio climático que se denomina antropogénico, aquel causado por la actividad humana. Suelen confundirse erradamente con el calentamiento global, que no es lo mismo. Cambio climático y calentamiento global no son lo mismo. El calentamiento global es uno de los elementos meteorológicos, es una de las causas, tal vez la principal del cambio climático, pero comprende apenas uno de los fenómenos de uno de los parámetros, la temperatura. El cambio climático, en cambio, se refiere a temperatura, presión atmosférica, nubosidad, humedad, precipitaciones, viento, entre otros factores, que se produce en periodos de tiempo comparables y zonas geográficas específicas. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático circunscribe el concepto de cambio climático a aquel atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, es decir, el cambio climático antropogénico, que altera la composición de la atmósfera mundial, es decir, un concepto global. Los expertos en la materia coinciden en señalar que el cambio climático es la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta nuestro planeta. Uno de sus efectos principales, visibles y devastador sin duda, es el calentamiento global, que origina derretimiento de los glaciares y de otras masas de hielo permanentes en todo el planeta. Situación que pone en riesgo las más importantes reservas de agua dulce del mundo y que ha comenzado a producir paulatinamente el aumento del nivel del mar. Asimismo, el incremento de olas de calor, inundaciones y sequías, expansión de enfermedades, epidemias y pandemias, ¿les suena? Como también el colapso de numerosos ecosistemas como los páramos, que cumplen una función vital para la regulación del ciclo del agua. En algunos países se adoptaron medidas para el uso eficiente de la energía, con el objeto de reducir las emisiones de dióxido de carbono. Entre otros, se adelantan proyectos para buscar nuevas fuentes de energía, como el calor y el viento. Se promueve el cambio en el diseño de aparatos domésticos, la mejora en la tecnología de motores de vehículos de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Con el correr del tiempo y resultados bastante modestos, los estados se han visto obligados a formular y ejecutar políticas públicas dirigidas ya no a la prevención, eso es lo triste, sino a la mitigación de sus efectos, ya está el cambio climático aquí, y a la adaptación a este fenómeno en las dimensiones que asume cada país. El desarrollo sostenible se convierte con el correr del tiempo en un imperativo, no solo en una opción. Desde 1987, el panel intergubernamental sobre cambio climático fue conformado por el Programa de Naciones Unidas en el Medio Ambiente, PNUMA, y la Organización Meteorológica Mundial, con el fin de estudiar y analizar toda la información de tipo científico, técnico y socioeconómico disponible en el campo del cambio climático.
En 1990, el panel publicó su primer reporte, en el cual llamaba a la comunidad internacional a tomar acciones inmediatas, 1987, para evitar los efectos del calentamiento global, uno de los efectos meteorológicos más visibles del cambio climático. Entre sus conclusiones se encontraba que, de conformidad con los modelos climáticos globales aplicados, la temperatura promedio del planeta Tierra ya habría subido entre 1.3 y 2.3 grados centígrados desde que se iniciaron las primeras grandes emisiones de gases de efecto invernadero al finalizar el siglo XIX en el hemisferio norte, países desarrollados. Si bien esta cifra ha sido controvertida con posterioridad, así como lo ha sido la existencia misma del fenómeno del calentamiento global, algunos han hablado del enfriamiento global, y su relación con el efecto invernadero, la preocupación por el cambio climático global y el nivel de causalidad que pueda jugar la actividad del hombre en este fenómeno constituyen hechos contundentes que responden a una creciente conciencia sobre la responsabilidad global que le existe a la comunidad internacional frente a la preservación del ambiente. En el ámbito internacional, esta conciencia comenzó a tomar forma en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano de 1972 y en el Informe Brundtland de 1987, el mismo año, de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Nuestro Futuro Común, así se denominó. Entonces, como ahora, se hace énfasis en que resulta fundamental contar con un mínimo nivel de cooperación y responsabilidad compartida entre los miembros de la comunidad internacional para proteger los intereses comunes de supervivencia que vinculan no solo a todas las naciones, sino también a las distintas especies que habitan el planeta. A partir del citado informe sobre cambio climático, se inició la negociación de una convención marco sobre el tema, que fue adoptada en la Cumbre Medioambiental organizada por Naciones Unidas en Río de Janeiro en 1992. Ya teníamos nuestra Constitución. Dicha convención marco ya fue ratificada por Colombia mediante la Ley 164 de 1994, declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-073 de 1995. Para septiembre de 2000, de acuerdo con datos oficiales de las Naciones Unidas, contaba con más de 180 estados partes o signatarios. El Estado colombiano se ha destacado, esa es la realidad, en el ámbito de la negociación internacional, por asumir posiciones constructivas y ambiciosas, que han facilitado el curso positivo de las negociaciones y la adopción de instrumentos internacionales que comprometan a todos los estados en asumir políticas ejecutorias para enfrentar los efectos del cambio climático. Colombia ha sostenido una posición que garantice la mayor integridad ambiental posible. En este propósito, ha considerado que todos los estados deben contribuir con la solución al cambio climático en la medida de sus capacidades nacionales. Además de una constitución política impregnada de principios, valores y postulados ecológicos, nuestro país hace parte de instrumentos y organismos internacionales tales como la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, Protocolo de Montreal sobre sustancias agotadoras de la capa de ozono, Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático, Organización Meteorológica Mundial, Alianza Global de Investigación sobre Gases de Efecto Invernadero, Euroclima, Diálogo Regional de América Latina sobre Financiamiento Climático. Aunque según el IDEAM, Colombia solo genera el 0.37% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, se encuentra en documentos oficiales que para que el gobierno colombiano el cambio climático se convierta en un asunto de primer orden hay que tomar decididas acciones. En nuestro país, tanto la mitigación del cambio climático a través de una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, como la adaptación a sus efectos, lamentablemente las medidas todas son de adaptación y mitigación, son prioridades en la política ambiental nacional. Hasta 2013, las principales herramientas de política pública sobre cambio climático en Colombia son: 1. La Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono, que es mitigación. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. La Estrategia Nacional RED, Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal Evitada,
una sigla larguísima. La Estrategia Nacional de Reducción del Riesgo Financiero del Estado ante la ocurrencia de los desastres naturales y la más nueva, la Estrategia Nacional para la Educación y Concientización Ambiental. En la actualidad, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático sigue siendo el instrumento jurídico y político más importante para enfrentar este fenómeno mundial. Concibe una estructura general encaminada a enfrentar y resolver la problemática que genera el cambio climático. Reconoce que el sistema climático es un recurso compartido cuya estabilidad puede verse afectada por actividades industriales y similares que emiten dióxido de carbono y otros gases que retienen el calor. Dicho tratado, firmado en la Cumbre Mundial en 1992 por 162 gobiernos, inicialmente tenía como propósito principal lograr estabilizar los gases invernadero en la atmósfera, la que prevendría una peligrosa interferencia antrópica en el sistema climático. Su propósito era que todas las naciones que firmaran el tratado debieran lograr reducir sus emisiones de gas invernadero hasta niveles de 1990 para el año 2000. En esencia, los Estados partes se comprometieron ¿a qué? Entre ellos Colombia, a recoger y compartir la información sobre las emisiones de gas de efecto invernadero, el GEI, las políticas nacionales y las prácticas óptimas. Poner en marcha estrategias nacionales para abordar el problema de las emisiones GEI y adaptar a los efectos previstos, incluida la prestación de apoyo financiero y tecnológico a los países en vías de desarrollo. Y, por último, cooperar para prepararse y adaptarse al cambio climático. Al revisar la Convención Marco, la Corte Constitucional, en la sentencia C073 del 95, encontró que la obligación de adoptar políticas nacionales o regionales no es inconstitucional, ni mucho menos. Refuerza el mandato constitucional que ordena al Estado colombiano planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, consagrada en el artículo 80 de nuestra Constitución, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. En la sentencia citada, la Corte advirtió que los recursos económicos destinados a la sustitución de prácticas y procedimientos con efectos negativos sobre el sistema climático, mediante la transferencia de tecnologías ambientalmente sanas, por lo general procede de países desarrollados. Por su parte, los países en vías de desarrollo no pueden verse favorecidos con estos ingresos porque ellos gozan, en virtud de esta convención, de representación equitativa y equilibrada dentro de un sistema de dirección transparente. A juicio del Tribunal Constitucional, este mecanismo en nada resulta lesivo de los intereses nacionales ni de las disposiciones constitucionales. El compromiso está allí. Cabe destacar que la Convención deja a salvo la posibilidad de que los Estados partes cataloguen como confidencial la información que suministren, de manera que la Secretaría la proteja en el proceso de compilación y transmisión. A los países en vía de desarrollo se les resguarda la posibilidad de proponer voluntariamente proyectos para la financiación de la reducción de emisiones y el incremento de la absorción de gases de efecto invernadero. La Corte llama la atención en ese momento sobre la aparente inconveniencia que tendría para la economía del país de tener un concepto de conveniencia, de tener que dar a conocer a otros países el estado del parque industrial mediante la publicidad de los inventarios sobre emisiones antropogénicas. No obstante, en la práctica tal inconveniencia no existe, ya que la Convención faculta a los Estados partes para mantener la confidencialidad de ciertas informaciones, así como para administrar la implementación progresiva de proyectos de transformación tecnológica con miras a controlar y reducir los efectos adversos del cambio climático. Igualmente, la Convención prevé el establecimiento de mecanismos para la resolución de controversias que puedan surgir en la interpretación y aplicación de la Convención, lo que es una medida necesaria para la efectividad de los compromisos contraídos en países tan desiguales, acorde con los principios del derecho internacional aceptados por Colombia, entre ellos la resolución pacífica de las competencias. Por su parte, el Protocolo de Kioto, otro de los instrumentos principales sobre cambio climático, constituye un avance significativo en el reconocimiento de una responsabilidad compartida de todos los países, teniendo en cuenta su situación particular en la toma de medidas para mitigar los efectos y adaptarse al cambio climático. Lo más importante de este protocolo es que reconoce diferencias entre los países y en los compromisos que ellos pueden asumir.
Para ello tuvo que realizarse un arduo trabajo de negociación, sobre todo con los países desarrollados, que finalizó en 1997. Lo más importante es el acento que pone en que los países desarrollados asuman, y así asumieron, obligaciones cuantificadas en porcentajes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En su conjunto, esos países desarrollados debieron reducir estas emisiones en un 5% durante el periodo comprendido entre 2008 y 2012. Este compromiso de reducción de emisiones es diferenciado según las condiciones particulares de cada país, de modo que en algunos países debieron reducir sus emisiones, mientras que otros tendrían margen para aumentarlas. Por ejemplo, Estados Unidos se comprometió a reducir tales emisiones en un 7%, la Unión Europea en un 8%, Japón en un 6%, mientras que Australia podría aumentar en ese periodo sus emisiones en un 8%. El protocolo permite que un país calcule sus obligaciones sobre la base de sus emisiones netas. Se trata de emisiones por las fuentes y la absorción por sumideros de gases de efecto invernadero que se deban a actividades humanas de reforestación. En la sentencia C-860 de 2001, la Corte calificó el Protocolo de Kioto como un hito en la historia del derecho internacional ambiental, con avances significativos no contemplados anteriormente en el Protocolo de Montreal. Dicho protocolo impone a las naciones industrializadas o en transición económica, los países incluidos en el anexo 1, la obligación de reducir el promedio en los porcentajes señalados. En su conjunto, esos países desarrollados oficialmente, el Estado colombiano se comprometió en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto a lo siguiente. Primero, apoyar el principio de precaución apoyando el objetivo de la Convención. Segundo, a reafirmar el principio de responsabilidad común, pero diferenciada entre los países desarrollados y los países en desarrollo. A apoyar la diferenciación de compromisos en países desarrollados. A promover el que nuevas obligaciones de reducción de emisiones se calculen sobre emisiones netas. Y a promover objetivos flexibles y de largo plazo para las reducciones de emisiones. Cabría que ver en ese conjunto de obligaciones si el principio de no regresión tendría cabida, y muy seguramente lo vamos a tener que desarrollar a través de la jurisprudencia constitucional. Un caso concreto, ya para terminar, al que me quiero referir, lo encontramos en la sentencia C-1250 de 2001, en la que la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad de una norma que prohibió a partir de enero de 1996 la repotenciación, habilitación, transformación, adecuación para revivir esos vehículos viejos de transporte público que llevaban circulando 20 y 30 años por nuestras calles. Aunque el punto central que se cuestionaba en ese momento era el exceso en el uso de facultades extraordinarias, indudablemente la medida adoptada por el legislador resultaba de un todo acorde con la protección contra la emisión de gases con efecto invernadero por vehículos de transporte públicos obsoletos, cuya vigencia se pretendía prorrogar con los efectos dañinos que eso traía por 20 años más. Ahora bien, llama la atención que con el amplio y profuso desarrollo jurisprudencial que en cuestiones ambientales ha tenido la Corte Constitucional, en el punto específico del cambio climático no encontramos sino 3 sentencias. La relativa al Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, aquella en que se revisó el Protocolo de Kioto y la sentencia que acabo de hacer mención sobre la prohibición de vehículos, de repotenciación de vehículos obsoletos. Quizá se encuentre en el trasfondo de todos los fallos que tocan el tema ambiental. Quizá es un fenómeno ante el cual nos sentimos desbordados. Quizá hay inacción ciudadana para preocuparse por colaborar con las autoridades en la búsqueda de remedios y mecanismos para hacer frente, para adaptarnos y para mitigar esos efectos del cambio climático. La palabra lo tienen los jueces constitucionales. Tal vez, sin duda, esta es una de las tareas pendientes de la protección constitucional del ambiente. El juez enfrenta algo, para ello, inevitable y desconocido en sus efectos, en los efectos que tienen
en la producción agropecuaria, en el desarrollo de las ciudades, en la prolongación de la actividad minera y de la actividad industrial. Vale la pena que en el último panel que se ha programado en este evento lo tratemos como uno de los temas pendientes, de una de las tareas pendientes de nuestro juez constitucional. Muchísimas gracias.